Vamos a revisar el día de hoy la suma de fracciones. En días anteriores subí un video sobre suma de fracciones, pero ese video que subí lo voy a sustituir por porque por ahí hubo un pequeño error en donde manejé quinta cuando estaba yo obteniendo tercia o una cosa parecida. Y entonces agradezco mucho a las personas que me hicieron la observación. Eso quiere decir que se está revisando el material que estoy poniendo a disposición de todos ustedes, y eso es muy bueno. Yo agradezco muchísimo esa observación tan linda, tan respetuosa que me hicieron, y por eso es que grabo este nuevo video y para poder sustituir al video anterior. Mencionaba en la suma de fracciones que si yo tengo, por ejemplo, 2 tercios más 5 medios, esto lo podemos resolver por el famoso método de la mariposa, en donde decimos que se multiplican estos dos, donde voy a tener 3 por 2 es igual a 6, y después de manera cruzada, 2 por 2 es 4, más 5 por 3, 15. Es decir, sumamos estos resultados previos y voy a tener 15 más 4, 19 sextos. Esto es muy válido para cuando tenemos pues solamente dos fracciones. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que sumar más de dos fracciones? Cuando tenemos, por ejemplo, lo siguiente: 2 cuartos más 1 tercio más 8 quintos. Aquí observamos que ya tengo a 3 fracciones, y aunque también lo puedo sumar por el método de la mariposa, pero es un poco más tardado, sería mucho mejor el aprender a sumar fracciones por el método de los 4 criterios. Y el método de los 4 criterios consiste en lo siguiente. El criterio número 1 es cuando todos los denominadores son iguales. Cuando todos los denominadores son iguales. El segundo criterio es cuando un denominador sea múltiplo de los otros denominadores. Ese es el segundo criterio. El criterio número 3 es cuando un denominador es múltiplo de unos denominadores pero no de otros. Es decir, tenemos que un denominador puede ser múltiplo de unos denominadores, pero no de otros. Entonces ese es el criterio número 3. Y el criterio número 4, cuando ningún denominador es múltiplo de ninguno otro. Estos son los 4 criterios para poder hacer la suma de fracciones. Los repetimos. Cuando todos los denominadores son iguales. Cuando un denominador sea múltiplo de los otros denominadores. Cuando un denominador es múltiplo de unos denominadores, pero no de otros. Y el cuarto criterio, cuando ningún denominador es múltiplo de ninguno otro. Vamos a comenzar con el primer criterio. Y el criterio número 1, cuando un denominador es múltiplo de los otros, lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Vamos a observar que si yo tengo 10 quintos más 8 quintos más 12 quintos
12 quintos y así sucesivamente el número de fracciones que yo pudiera tener. Lo único que vamos a hacer es que, como todos los denominadores son iguales, recorro al denominador y voy a sumar los numeradores. Y entonces voy a decir aquí 10 más 8 y más 12. 8 y 2 son 10, 0 llevo 1, 2 y 3. Voy a tener entonces 30 quintos. ¿Qué hago posterior a eso? Simplifico mi fracción y bueno, pues me queda terminada. Lo que voy a hacer aquí, vamos a simplificarla. Yo sé que el 30 tiene mitad, pero el 5 no tiene mitad. Yo sé que el 30 tiene sexta, 6 por 5, 30, pero el 5 no tiene sexta. Pero sé que el 30 tiene quinta y el 5 también tiene quinta. En este caso voy a decir 6 por 5, 30, por lo tanto la quinta de 30 van a ser 6, y 5 entre 5 es a 1, y entonces yo tendría 6 entre 1, esto es igual a 6. Esto es cuando todos los denominadores son iguales, y he dejado por ahí algún ejercicio a algunos de mis alumnos, en el que, miren, es importante que aprendamos lo que es las bases de la matemática. Pero también hay otra cosa que se le llama habilidad matemática. Y por ejemplo, he dejado a mis alumnos algún ejercicio como este. 10, carita feliz, más 8, carita feliz, más 12, carita feliz. Pues, ¿qué se procede a hacer aquí? Los denominadores son iguales. Lo único que voy a recorrer es el denominador, que será carita feliz, y lo que voy a hacer es que voy a sumar los numeradores. Por lo tanto voy a tener 30 caritas feliz. Pero ¿qué pasa si la carita feliz la cambio por un asterisco, por un corazón, por un signo de pesos, por lo que yo quiera? Mientras los denominadores sean iguales, se sigue aplicando el mismo criterio. Aquí la cuestión nada más va a ser que pues no puedo hacer una simplificación, porque sí le puedo sacar 30 a carita feliz una mitad o una quinta, pero pues a la carita feliz no le puedo sacar nada. Entonces aquí no se simplifica, se deja hasta ahí, pero este sería un procedimiento para poder sumar fracciones que tienen el mismo denominador. En el segundo caso, donde tenemos que un denominador es múltiplo de los otros, voy a poner aquí 5 décimos más 4 quintos más 2 medios. En este caso observo que el 10 es múltiplo de 5 y de 2. ¿Cómo reviso que el número sea múltiplo? Me pregunto, cuando yo multiplico 2 por algo, ¿me da 10? Sí. Cuando multiplico 5 por algo, ¿me da 10? Sí, sí me va a dar 10. Entonces, o bien, si divido el 10 entre 5, ¿me da un número entero? Sí. Si divido el 10 entre el 2, ¿me da un número entero? Sí. Eso me indica que entonces, en este caso, el 10 es múltiplo del 5 y del 2. Para este caso, voy a recorrer mi número múltiplo, que en este caso es, estoy poniendo el 5, pero en este caso es el 10. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir, este se llama común denominador, común denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir el común denominador entre este denominador y lo multiplico por su numerador. Entonces voy a decir 10 entre 10 a 1 por 5, 5 más, otra vez divido este entre este por este. 10 entre 5 a 2 por 4, 8 más 10 entre 2 a 5 por 2, 10. Aquí voy a tener, si observamos, voy a tener 18, 23. 23 décimos. Con eso yo tengo terminada mi suma de fracciones cuando un denominador es múltiplo de los otros. Repitiendo, solamente recorro el denominador múltiplo y después divido el común denominador entre el primer denominador por su numerador, el común denominador entre el segundo denominador por su numerador, el común denominador entre el tercer denominador por su numerador. Y
obtengo mi resultado. Este resultado lo simplifico como ya lo sabemos hacer y entonces con eso terminamos de operar las fracciones. Ok, vamos ahora con el caso número 3. Cuando un denominador es múltiplo de unos denominadores, pero no de otros. En este caso, si yo tengo 5 medios, vamos a seguir teniendo 5 medios, más 10 tercios, más 4 décimos. Por ejemplo, en este caso observamos que el número 10 es múltiplo de 2, pero no de 3. Es decir, si yo multiplico 2 por algo me da 10, pero si multiplico 3 por algo nunca me va a dar 10. O si divido 10 entre 2 me da un número entero, pero si divido 10 entre 3 me va a dar un número decimal. Por lo tanto, el 10 es múltiplo de 2, pero no de 3. Es ahí donde se aplica. Cuando un denominador es múltiplo de unos, pero no de otros denominadores. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar al denominador múltiplo por aquel o aquellos que no sean múltiplos. Entonces voy a tener 10 por 3, 30. Y procedo, como lo hice hace un rato, diciendo el común denominador entre el primer denominador por su numerador. El común denominador entre el segundo denominador por su numerador. El común denominador entre el tercer denominador por su numerador. Es decir, 30 entre 2 a 15. Y 15 por 5, 5 por 5, 25. 5 llevo 2, 5 por 1, 5 y 2 que llevaba son 7. Voy a tener hasta aquí 75 más 30 entre 3 a 10. Por 10, 100. Aquí voy a tener un 100. Más 30 entre 10 a 3 por 4, 12. Y entonces aquí tendría lo siguiente que son 75 más 100 más 12. Voy a tener 7, son 8, 187. Mi resultado será 187 treintavos. ¿Qué es lo que se procede a hacer? Como en todas las fracciones, procedo a simplificar mi fracción y entonces tengo mi resultado final. Repito, cuando un denominador es múltiplo de unos, pero no de otros. Este es el caso número 3. Y el caso número 4, o el criterio número 4, que sería cuando ningún denominador es múltiplo de ninguno otro. Aquí voy a tener, por ejemplo, 3 quintos, más 2 medios, más 4 tercios. Aquí observo que el 5 no es múltiplo ni de 2 ni de 3. O visto de otra manera, si multiplico 2 por algo, nunca me va a dar 5. Si multiplico 3 por algo, nunca me va a dar 5. En este caso, lo que voy a hacer es que los voy a multiplicar a todos entre sí. Entonces voy a tener aquí 5 por 2, 10. Y 10 por 3, 30. Cuando hago esto, ahora procedo, como ya lo hicimos en ejercicios anteriores, el común denominador entre el primer denominador por su numerador. El común denominador entre el segundo denominador por su numerador. Común denominador entre el tercer denominador por su numerador. Es decir, 30 entre 5 a 6 por 3, 18. Más 30 entre 2 a 15 por 2, 30. Más 30 entre 3 a 10 por 4, 40. Sumo todos esos resultados previos y voy a tener 18, 30 y 40. Entonces son 8, 7 y 1, 8. Voy a tener entonces 88 treintavos. ¿Qué procedo a hacer? Ya que tengo ese resultado, pues procedo a hacer mi simplificación como le hacemos a todas las fracciones y con esto habremos terminado de resolver por el tercer criterio, que es cuando ningún denominador es múltiplo de ninguno otro. Espero que sirva, espero que les sirva, que les haya gustado y estoy a sus órdenes para cualquier otra aclaración. Muchísimas gracias.